la tercera prueba son muchas clases que se mezclan con las clases anteriores. Desde el punto de vista que no hay examen, no hay ejercicio. No obstante, el ejercicio que va a venir trae de cajón que es de riñón. Pero, por ejemplo, a medida que vaya hablando hoy día, y usted ya, yo le puedo preguntar qué hemoderivado transfundiría en un paciente renal, qué hemoderivado va a transfundir cuando ese paciente renal tenga pérdida de proteína y se le provoque una ascitis, ¿no? Esa ascitis puede ser provocada por un problema renal, ¿se acuerdan? Donde el paciente pierde proteína. Entonces esta clase, yo no tengo ejercicios de esta clase, se mezcla con renal. Por tanto cae de cajón que viene un ejercicio de renal, ¿ya? ¿Qué es una efusión? Lo que el perro tiene ahí es una fusión, tiene agua, ¿no? ¿Dónde está esa agua? Libre en el abdomen, ¿no? ¿Dónde se producen las fusiones? ¿En qué cavidades? Abdominal y torácica. No hay otra cavidad. Está la cavidad intracraniana, pero si a usted se le produce un edema ahí, chao, se murió, ¿no? Acá no. ¿De dónde viene el líquido cuando se acumula en esa cavidad? Esa agua que se le salió al perro, ¿de dónde viene? Del intravascular, ¿no? Paciente con ascitis, ¿de dónde sale el líquido que se acumula entonces? Del intravascular. Bueno, cuando usted, para entender esto entonces, tiene que acordarse por fisiología de nuevo, que el agua de su cuerpo es de qué porcentaje, cuánta agua es, cuánto es lo que usted pesa de agua. 90%. No, sería como fácil de dieta. 60%. Ese 60% lo vamos a dividir en un 40% que está dentro de la célula y un 20% que está fuera de la célula. Ese 20% lo vamos a dividir en dos, el 15 y el 5. 15 más 5, 20, ¿no? 20 más 40, 60. A pesar que hay autores que dicen que hay un 2%, hay, pero es tan insignificante desde el punto de vista de cantidad, no de función. Miren, el líquido cerebroespinal, el fluido gastrointestinal, la guata, la bilis, el páncreas, la saliva, etcétera, es un 2%. Bueno, si nos olvidamos de eso, 40 más 20 es el 60% de lo que usted pesa. De ese 20%, el 15% está en el intersticial, entre las células, eso es intersticial, y el 5% está en el plasma, o sea, es el componente de la sangre. ¿Ya? Ya. ¿Se acuerdan que un vaso sanguíneo, que está puesto ahí bien gráfico en la pizarra, está formado por células y entre medio tiene poros? Y cuando le aumenten los poros, va a empezar a salir agua, ¿no? Y esa agua tiene distintas clasificaciones según el mecanismo fisiopatológico que la desencadena, que es donde empezamos a mezclarlo con el laboratorio clínico. La agua que normalmente usted tiene en el abdomen, la poquita agua que usted tiene en el abdomen y en la pleura para que los pulmones se muevan y las vísceras se muevan, se denomina transudado. Y ese transudado es el agua normal que los perros y usted tienen en su cavidad abdominal y en la pleura. Y ese transudado tiene estas características. Es de un color amarillo muy pálido, casi transparente, es como la llave, es como el agua de la llave, pero un poquito más opaco, ¿ya? Pero casi transparente. Tiene una muy escasa turbidez, tiene muy poquita proteína y tiene muy poquitas células, ¿ya? Por eso es casi transparente. Aprendan hasta ahora o mantengan la cabeza que tiene muy poquito de todo, ¿ya? Cuando aumenta la presión hidrostática del vascular o disminuye la oncótica, se va a formar el edema, ¿sí? Ya, de nuestro medio. ¿Cuándo disminuía la presión oncótica en el laboratorio clínico? ¿Qué tenía que pasar para que disminuyera la oncótica? Hipoalbuminemia. ¿Cuándo tenía que tener yo hipoalbuminemia? Habían varias causas, ¿no? Renal, hígado, PI agudo, PI crónico, ¿se acuerdan? Entonces, todas las causas del laboratorio clínico que te lleven a hipoalbuminemia, es probable que tú tengas disminución de la oncótica y por ende que formes un líquido en la guata o en la pleura, donde sea, ¿ya? Por eso que esos son los ejercicios que vamos inventando. Entonces, se formará un líquido cuando aumente la presión hidrostática del vascular, está más escrito ahí, vascular, cuando disminuye la presión oncótica del vascular, cuando se altere el drenaje linfático o cuando aumente la permeabilidad. Esos cuatro mecanismos te van a hacer que se forme agua. ¿Cuándo se aumenta la presión hidrostática del vascular? Por fisiopatología. ¿Qué tiene que pasar para que aumente la presión hidrostática? ¿Es laboratorio clínico eso?
Nunca hablamos de eso, ¿no? Pero fisiopatológicamente, ¿cuándo aumenta la presión hidrostática? Cuando se libera la lumina del intravascular al extravascular. ¿Qué es presión hidrostática para ustedes? Es la presión que ejerce la sangre sobre el vascular. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, donde la sangre se empieza a quedar en el vascular, ¿me siguen? Va a empezar a aumentar la presión hidrostática y se va a producir edema pulmonar si es corazón izquierdo o ascitis si es corazón derecho. ¿Sí? ¿Cuándo disminuye la presión oncótica? Laboratorio clínico nos muestra que no con eso, ¿sí? ¿Cuándo se altera el drenaje linfático? Cuando usted tenga, por ejemplo, alguna masa que obstruya el drenaje linfático. Siempre la cantidad de líquido que sale del vascular se la lleva el linfático. Si no se la lleva el linfático, se empieza a acumular y se produce el edema. ¿Y qué pasa si a usted le aumenta la permeabilidad de ese poro? Las células endoteliales se retraen y el poro queda más grande. Van a empezar a salir cosas, ¿no? ¿Cuándo aumenta la permeabilidad? Cuando yo tengo inflamación de algo. Ahí se produce el aumento de la permeabilidad. Ya, miren, aquí está el gráfico para que lo entiendan, si se olvidaron de fisiología. Viene la sangre por acá, arteriola, aquí al medio tenemos las células en el intersticio, ahí tenemos un vaso linfático, aquí tenemos el capilar y aquí al otro lado tenemos las vénulas. Por tanto, las células están acá, ¿cierto? Cuando la sangre entra por acá, se va al capilar. Si la presión del capilar aumenta, o sea, llega mucha sangre al capilar, se va a producir un aumento de la presión hidrostática y va a empezar a salir líquido. Ese líquido, el linfático lo pesca y se lo lleva. Se lo lleva por la linfa, conducto torácico, y después pasa de nuevo al vascular. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aumenta la presión hidrostática, sale líquido. Si aumenta la presión, disminuye, la presión oncótica, acá en el vascular, la agua va a empezar a salir también al intersticio y el linfático se lo va a empezar a llevar. Si yo no tengo linfático, no hay quien se lleve el agua. Entonces, por eso que la obstrucción del drenaje linfático te produce acumulación de edema acá. Y si al vascular se le aumenta la permeabilidad, a esto se le agrandan los poros, va a empezar a salir agua y se va a formar un transudado. ¿Ya? Eso es la fisiopatología del tema, así que eso tienen que olvidarlo, o sea, retomarlo ustedes. Por lo tanto, según el mecanismo fisiopatológico que yo he mencionado, van a haber 4 tipos de exudado o de líquidos desde el punto de vista laboratorio clínico. Usted puede tener un perro con transudado puro, eso en el tiempo pasa modificado, eso en el tiempo pasa aséptico, exudado, y eso después pasa de aséptico, de limpio, pasa a sucio. ¿Ya? Hay 4 tipos, pues la flecha va a la derecha y no para el otro lado. Un transudado modificado no puede pasar un puro, pero un puro sí puede originar un modificado sí puede originar un exudado aséptico y un aséptico siempre un séptico. Las muestras para el laboratorio clínico para el fluido se toman en NDTA. Acuérdense siempre llenar ahí con la marca y se mandan al laboratorio y ustedes van a analizar entonces varios componentes de los fluidos que vamos a ver ahora. Ya, resumamos entonces. El transudado lo vamos a dividir en puro y modificado. Hay 2 tipos de transudado. Se llama puro cuando o se va a producir el puro y el modificado, ambos, los dos, ojo con esto, los dos se van a producir cuando aumente la presión hidrostática o disminuye la oncótica. Por lo tanto, cuando a ti te pase eso, se te va a producir un transudado puro o modificado. Siempre parte como puro y después parte como modificado. ¿Ya? Cuando solamente aumente la hidrostática, ¿cierto? Va a ser cuando quede sangre en el vascular, aumente la presión hidrostática, va a empezar a salir agua como ve aquí en la imagen. Si disminuye la presión oncótica por laboratorio clínico o por enfermedad renal, ahí hay que hacer el nexo con la proteinuria renal, con la azotemia renal y bla bla bla. Va a bajar la presión oncótica y va a empezar a salir agua. La diferencia entre estos dos va a estar dado por el análisis del laboratorio. Si a ti el laboratorio te dice, mire, sabe que lo que usted me mandó en este frasquito, que va ahí va el líquido de la guata, medio rojizo, tiene muy poquita proteína, menos de 3, y tiene menos de 1500 células, es un transudado puro. Si el laboratorio dice, mire, tiene más de 3 y hasta menos de 5 de proteína y menos de 5000 células, pero más de 1500, usted va a decir es un transudado modificado. Por lo tanto, esto desde el punto de vista de la prueba no tiene mucha dificultad. Usted va a tener la dificultad donde un problema renal, yo le voy a meter un exudado o un transudado y usted me va a decir cuál es. ¿Ya?
me va a interpretar por qué fue. Si a usted le llega este resultado, usted va a decir es un transudado puro. ¿Por qué se produjo ese transudado? O porque aumentó la hidrostática o porque disminuyó la oncótica. ¿Estamos? Desde el punto de vista laboratorio, si usted piensa que disminuyó la oncótica, va a tener que encontrar azotemia renal, va a tener que encontrar proteinuria renal, va a tener que encontrar necrosis tubular aguda, cilindro hialino y todo lo que le indique a usted pérdida de proteínas por la vía. Ya. Hay dos causas y hay dos transudados. Por lo tanto, cada transudado en realidad tiene su propia causa. Entonces, cuando disminuye la oncótica, se va a formar entonces un transudado que es aspecto claro, ceroso e incoloro, como característica que no va a coagular, o sea, esto siempre va a quedar líquido, porque no tiene proteína o tiene muy poquito, fíjense, hasta 3 o 5 gramos por decilitro. El transudado puro, entonces, las proteínas llegan a 3, las células 1500. ¿Y cuándo se forma? Hipoalbuminemia, falla de síntesis, pérdida por hemorragia, pérdida renal, enteropatía, pérdida de proteína, quemaduras, PI agudos, PI crónico, todo lo que vimos en el laboratorio. No obstante, para que esta cosa se forme, lo más importante, la albúmina tiene que estar bajo el 1,5. Por lo tanto, si usted tiene un paciente con falla renal que esté perdiendo proteína y la albúmina en plasma no esté menos de 1,5, no va a formar esto. No se le va a agrandar la guata al perro, no va a formar una citis. Pero si el perro le baja a 1,5 va a tener asitis. ¿Cuál de los hemoderivados que vimos recién a usted le gustaría darle a este perro que tiene esto? Ya, y el transudado modificado va a ocurrir solamente cuando aumente la presión hidrostática, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva. Por eso que los perros con cardiopatía tienen edema pulmonar o tienen asitis. El aspecto, como ya es modificado, tiene un poquito más de cosas, tiene más proteínas, tiene más células que el otro. Igual sigue sin coagular, la densidad de lo que tiene es menor a 1017. Las proteínas ya son un poquito más, pero menos de 5. Las células son más de 1500, pero menos de 5000. Y predominan los neutrófilos no degenerados, para decir, no hay toxemia, no hay vasofilia, no hay cuerpo de doble, no hay nada de eso que vimos en la serie blanca. Los macrófagos, los linfocitos y las células mesoteliales reactivas. Y las causas son insuficiencia cardíaca, sobrehidratación y la fusión neoplásicas. El último líquido es el exudado, que podría ser séptico y aséptico. Ambos tienen más de 3,5 gramos de proteína, más que los otros dos anteriores, y ambos tienen más de 1000 células. Los otros llegaban hasta 5000 células. Y para que se produzca un exudado, ya no tiene que haber aumento de la hidrostática ni disminución de la oncótica, tiene que haber un aumento de la permeabilidad. Si el endotelio se aumenta la permeabilidad, como por ejemplo acá que está dada una vasodilatación producto de la inflamación, cada vez que el vaso se dilata, aumenta el poro, y como aumenta el poro empieza a salir agua, empieza a salir más proteína y empiezan a salir más células. Por lo tanto, los exudados son típicos de inflamaciones. Y si esa inflamación es provocada por una bacteria, se llamará exudado aséptico. Si es provocada por algo no bacteriano, es aséptico. Así es. La característica del exudado es que ya si va a coagular, el aspecto ya no va a ser tan claro, va a ser turbio, medio no tan translúcido. Lo más probable es que el exudado vaya a coagular en el tubo. La densidad ya es mayor a 1017 porque tiene más cosas, tiene más proteínas, tiene más células, pero miran los neutrófilos no tóxicos en el exudado aséptico. En cambio, en el séptico predominan los neutrófilos tóxicos o degenerados, signo de Dol, basofilia, etc. Y pueden haber bacterias intra o extracelulares. ¿Cuáles son las causas de exudado séptico? Las heridas penetrantes, por ejemplo, un perro que reciba un fierrazo en la guata, que se entierre la reja, que se corte con un fierro, etc. La cirugía secundaria, para decir una cirugía de tumor de intestino, que el cirujano deje mal suturado el intestino, va a empezar a exudar entonces el peritoneo, provocar una peritonitis. Perforaciones intestinales, lo mismo por un cuerpo extraño, o una uterina por un parto ictóxico, por una biometra, etc. Los asépticos derivan del transudado modificado del que venía anterior, tienen que ver con la inflamación de un órgano, cualquier órgano que está en el peritoneo,
neoplasias y se rompen líquidos que son estériles en el cuerpo, como la vejiga, una ruptura vesicual, por ejemplo, un sondaje mal hecho te va a provocar un exudado aséptico, o cuando se rompe la vesícula biliar, que es bastante rara. ¿Ya? Cuando pase esto, desde el punto de vista del laboratorio clínico, si la presencia del NUS y la creatinina en el fluido es más grande de lo que está en la sangre, se confirma un uroperitoneo, así se diagnostica. Ustedes alguna vez tienen un perro con aumento de volumen y le sacan orina del abdomen, es porque se rompió la vejiga. Para confirmar eso, tendrían que medir no creatinina en ese líquido. Si eso es 8 y en el plasma la creatinina está en 2, quiere decir que es un uroperitoneo sí o sí. Lo mismo con la peritonitis biliar. Ya, si pincho el abdomen y saco un líquido verde amarillo, es porque es bilis. Si la bilirrubina total en el fluido es 5 y en el plasma es 2, significa que lo que pasó en ese perro es una ruptura biliar. El exudado aséptico, la principal característica es, o la principal causa de esto es los gatos del PIF, por ejemplo. El PIF provoca exudado aséptico. Lo más característico es esto, la relación albúmina-globulina es menor a 0,8 y en casi todos los gatos esto es el diagnóstico de PIF, más todos los exámenes que ustedes a lo mejor ya saben que tienen que hacer. ¿Cuáles son las células que van a encontrar en lo exudado? Porque todos van a tener células, son las células mesoteliales que vienen del peritoneo o de la pleura. Generalmente son células redondas, globosas, con un núcleo central más bien chiquitito, citoplasma basófilo pálido, ahí están todas las características. Los macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos. Si ustedes se fijan en este frotis, estos son macrófagos, estos que son así segmentados son neutrófilos. Ya pueden tener macrófagos con restos bacterianos, bacteria afuera. Si no hay bacterias es un exudado aséptico y si hay bacterias es un exudado séptico. ¿Ya? Así que eso es, esta clase la tienen que juntar con, si se fijan la clase no tiene ninguna ciencia, tiene que ustedes aprendan a reconocer un exudado, un exudado y nada más. Y para eso yo se los voy a dar esos valores, para decirme que usted tiene un paciente con un líquido abdominal que tiene proteínas de 4 y tiene células de 6.000. ¿Qué líquido es? Usted decir es un exudado. ¿Ya? Tengo 4 y tengo 6.000. Tengo un exudado. La segunda pregunta es, ¿por qué se le produjo el exudado? ¿Por un aumento de hidrostática, oncótica o permeabilidad? Por permeabilidad. ¿Cuál es la causa? Alguna inflamación. Sí. ¿Tiene una inflamación donde? En la serie blanca, en el perfil, y ahí lo anexan con eso. ¿Ya? Así que no es nada más. ¿Alguna duda? No, no lo he subido. Sí, está subido. La casa.